Hola amigos. Bueno, pues este vídeo que vais a ver ahora es sin duda el más importante de los más de 250 que tengo ya hechos y que están en mi canal de YouTube y otros que no están ahí. Más importante por los motivos que ahora vais a ver a continuación. Y por eso también es el más difícil, sin duda ninguna. Es un vídeo en el que voy a hablar de la experiencia religiosa central. En él voy a exponer una serie de cuestiones, de temas, de opiniones que pueden chocar con la manera de pensar que tiene la mayoría de la gente cristiana, la mayoría de los creyentes. Son ideas que para mí explican de manera concienzuda, de manera exacta, lo que es la vida espiritual. Pero claro, esto, como digo, puede chirriar un poco a un gran número de creyentes que van a sentir sorprendidos por las afirmaciones que voy a hacer, aunque son perfectamente lógicas, son perfectamente pertenecen a la tradición cristiana, pero bueno. Se nos ha enseñado desde hace mucho tiempo una serie de cosas, se ha interpretado de una manera determinada la vida espiritual, y entonces pues yo creo que voy a decir ahora unas cuantas cosas que pueden chocar con esas creencias, no con la tradición ni con el dogma cristiano, desde luego. Entonces os advierto esto, y que nadie me llame hereje, desde luego. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Entonces, también voy a hablar desde mis investigaciones, que he hecho muchas lecturas, y desde mi experiencia. Tengo ya bastantes años, y mi vida espiritual se ha enriquecido con muchos vectores, muchos parámetros, prácticas, oraciones, devociones. Y creo que estoy en disposición de aportar esto, de dar testimonio de mis descubrimientos, de mis hallazgos, por si os pueden servir. Advertido esto, os pido apertura de mente y de corazón, que estéis abiertos a lo que voy a exponer y que antes de decir que no, que tal, que cual, que lo penséis, que lo reflexionéis, que lo asimiléis. ¿Vale? Y bueno, pues entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, pues como os decía, las fuentes para estas ideas que voy a exponer a continuación en este vídeo son dobles. Por un lado, por supuesto, siempre que hay una investigación, es la consulta a fuentes documentales, que me ha llevado muchísimo tiempo, muchos años de trabajo intensivo. Y por otro lado, el conocimiento que da la experiencia, las experiencias interiores de la vida mística que he tenido a lo largo de toda mi vida. Entonces, bueno, las ideas se pueden discutir, rebatir, comentar, pero lo que son las vivencias interiores, eso ya es más complicado, porque nadie puede decir que yo no he sentido lo que yo he experimentado. Solamente se puede establecer diálogo en ese sentido con alguien que haya experimentado algo parecido o lo mismo que yo experimenté. Hay mucha gente que lo ha hecho, mucha gente, desde luego, en mis investigaciones lo he encontrado. Entonces, por favor, os pido que no perdáis de vista nunca a lo largo de este vídeo esa experiencia que voy a narraros a continuación. Y que, bueno, solamente lo comenté una vez con Pilar Basel ya en un vídeo, pero que es la primera vez que las pongo en toda su pureza, en toda su magnitud. Entonces, por favor, tener eso presente, porque esta experiencia es la demostración palpable, es la prueba, por decirlo así, de que todo lo que voy a contar a continuación no son especulaciones teóricas ni disquisiciones de teología mística, no, son fruto de un conocimiento interior, que es el más importante, que es el más verdadero, ¿vale? Entonces, paso a contaros esta experiencia. Bueno, yo he sido siempre católico y estaba en el cuartel, tenía 22 años, año 75. En la Semana Santa me dieron unos días de permiso y decidí ir a un monasterio de Yuste, en Cáceres, en España, donde falleció el emperador Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Entonces, fui al monasterio. Ya hacía tiempo que yo estaba intensificando la vida de oración y sentía algo así como una presencia, una onda muy buena y tal, ¿no? Entonces decidí irme al monasterio
el padre de un amigo mío había estado y yo, voy yo también. Hizo 2 tours y llegué allí. Bueno, al día siguiente de mi llegada, bajé al pueblo, un pueblo que se llama Cuaco de Yus, que está a 2 kilómetros del monasterio. Entonces eran las 5 de la tarde más o menos. Caía una suave llovizna, entonces de repente me quedé parado, así, me desvié del camino y había un bosque allí de robles y me eché al bosque. Empecé a andar, a correr después por el bosque. Veía todo iluminado por un fuego, una luz intensísima. Parecía que estaba ardiendo, la zarza ardiendo de Moisés. Sí. Pero aparte de ver el fuego lleno de luz, el bosque lleno de luz, de fuego, yo sentía algo que era lo siguiente. Yo era todo. Yo era el bosque. Yo estaba ahí en todas partes. En todo. Unidad con la creación. Eso lo sentí yo, nadie me lo puede discutir porque lo sentí. Y lo sentí más veces después también. Entonces, la unidad. Cuando te unes con tu esencia, cuando repetes tu unidad con Dios y se abre la puerta, esa llave del corazón, esa esencia, esa llama, cuando se aviva y se incendia, ves todo lleno de esa luz. Eres uno con todo. Uno con todo. Yo era todo. Claro, después de esta experiencia pues he investigado bastante y he descubierto mucha gente que ha tenido esto también. Cristianos o no cristianos, es igual. A experiencia de un tal Burke que estaba en una calle y vio que todo estaba lleno de luz, que la gente eran todos hijos de Dios, que la calle que eran como unos diamantes, estaba todo lleno de luz. ¿No llamaba presencia de Dios? No, yo sí la sentí. La exposición se trata un poco de responder a cuestiones capitales de la existencia humana. Como vamos a ver, nuestra vida espiritual tiene como función también dar sentido a nuestra vida aquí, en este mundo de sufrimiento, un valle de lágrimas, ¿no? La primera pregunta es la siguiente. ¿Tenemos una presencia divina en nuestro ser? ¿Hay una presencia de Dios en nosotros? La respuesta evidente es que sí. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, igual que un padre da una herencia genética, en ese caso, a sus hijos, Dios, cuando nos crea como seres humanos individualizados, nos da una impronta, un sello que pertenece a Él, claro. Un sello, una marca indeleble que nos asegura la filiación divina, que garantiza que somos su creación, hijos de Dios. Bueno, eso es una cosa que nadie puede discutir, la presencia divina en nosotros. Otra cuestión es dónde se puede ubicar esta presencia divina, si es que hay un lugar que la pueda contener. Diréis, no, Dios es inabarcable, es inmenso, es infinito y no le puede contener el alma humana, ni el corazón humano, ni nuestro espíritu, ni nada. Pero eso no es así. Dios no está totalmente, quiero decir que nosotros no somos Dios. Es parecido a una gota de agua en el océano, ¿vale? Digamos que nuestra esencia es la misma naturaleza que el océano. O sea, una gota de agua tiene la misma composición y naturaleza que el océano, pero no es el océano. Sin embargo, tiene la misma sustancia que el océano, ¿vale? Poco como que pasa con eso de un solo Dios en 3 personas distintas, ¿vale? Bien. Entonces, ¿dónde radica esta presencia? ¿Dónde radica? Bueno, pues el ser humano, según una concepción cristiana, tiene 3 componentes: cuerpo, alma y espíritu. El alma es un poco el asiento de las emociones, los instintos, los pensamientos, en fin, toda la vida emocional, sentimental del ser humano, que es individual. Es lo que nos individualiza, lo que da nuestro carácter, nuestra personalidad. El alma no es el asiento de Dios, desde luego. Eso no consta en la tradición cristiana esto. El espíritu. El espíritu, ya según San Pablo y según los tratadistas cristianos, es un componente más inmaterial,
que tiene mucha más conexión con la trascendencia divina que el alma, desde luego, ¿no? Ese material, espíritu, significa respiración, spiritus, expirar, ¿no? Es un poco el aliento vital, el soplo divino, que nos da ese toque de Dios en nosotros. Pero bueno, el espíritu también participa un poco de un carácter universal, ¿no? Entonces, en la tradición cristiana, en las tradiciones orientales también, mucho, se hace radicar la presencia divina, la esencia divina en el corazón humano. Hay un corazón físico y luego parece que hay una envoltura más etérica, más inmaterial, que envuelve el corazón y que ahí radicaría la presencia divina. Como decía Dante, en la cámara secreta del corazón. El corazón siempre ha sido el asiento del amor, de las emociones más puras, más elevadas y todo eso. Mientras que el alma participa más de la materia, de los instintos, las pasiones y todo eso. Vale. El espíritu entonces es un componente, una dimensión más sobrenatural, más espiritual. Si la palabra espíritu es espiritual. Sin embargo, a la hora de radicar, de localizar en un punto, en una parte concreta, la esencia divina, la presencia de Dios, es el corazón, la cámara secreta. Fijaros que cuando nos dicen, oye tú, decimos, yo, nos añadimos el corazón. Yo, no la mente, ni ningún otro miembro del cuerpo, es el corazón. Porque aquí está nuestra esencia divina, el corazón. Aquí tenemos al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Los corazones. Aquí está la esencia de Cristo, aquí está la esencia de María, ¿no? El Santísimo Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Vale, entonces una tercera pregunta. ¿Está Dios totalmente presente en esa chispa divina? Llama chispa, es la palabra más indicada. ¿Por qué? Porque parece que el simbolismo de Dios se asocia al fuego y a la luz, el fuego que da luz, el fuego que quema las impurezas, el fuego que abraza de amor. Entonces, ¿está totalmente presente Dios, una parte de Él? Es una cuestión un poco peliaguda para la educación que nos han dado. Vamos a ver, Dios es omnipresente. Quiere decir que está en todas partes a la vez, de manera simultánea. Igual que es infinito, omnisciente, omnipotente, es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está en todas partes? Sí. ¿De qué manera? ¿Hay una parte de Dios en cada ser vivo? ¿Hay una parte de Dios en cada punto del universo? Entonces, todos juntos forman un dibujo, como si fuera un rompecabezas, y eso es Dios. Eso es absurdo. Dios no está por partes, o está todo o no está. No, es que aquí está un poquito, aquí otro. Un porcentaje. Aquí está el 0,01%, aquí tal, aquí cual. Aquí está más su voluntad, aquí está su omnisciencia, aquí está su... No, está totalmente presente en cada punto del universo, Dios está totalmente presente en todos los puntos del universo a la vez, totalmente presente. Si no, no sería Dios. Imaginaos un punto, aunque fuera un punto en el universo donde Dios no estuviera, Dios no sería Dios. Porque hay un lugar en el que no está. Entonces, pierde su divinidad. Esa entidad no sería Dios. ¿Vale? Acabamos por concluir que Dios está en todas partes y totalmente presente, porque no va a estar troceado, repartido. Luego, la suma, un Dios globalista. El global es Dios. El panteísmo es que antes decía que está como troceado, que está en todas partes, pero no de una manera completa. El universo es Dios, la naturaleza es Dios, la madre Gaia y todo eso. Entonces, es muy distinto, que sea Dios un agregado de conciencias, los seres vivos, o todos los seres humanos, y que Dios esté totalmente presente en cada punto. Si no, te digo, no es Dios. Entonces, claro, Dios está totalmente presente en el cuerpo humano, en cada átomo está totalmente presente, en cada partícula, en cada electrón. Sí, por supuesto. Pero la presencia que hay en el corazón humano es distinta. Es distinta.
Porque como yo entiendo la presencia de Dios, la esencia divina en el corazón, es como una puerta, una llave. Es como el ojo de una cerradura por el que tú puedes tomar conciencia de Dios. No sé si me explico. Es un enlace, por decirlo así. Pinchas ahí y te conectas con Dios. Y te abres a la eternidad, a la divinidad. Entonces, el hecho de tomar conciencia de la presencia de Dios está en el corazón humano, en la cámara secreta del corazón. Vamos entonces a una pregunta, bueno, a una reflexión, a una conclusión que se saca de estas afirmaciones, en el caso de que sean ciertas. Vale. Vamos a ver. La creencia cristiana, de otras religiones no, de la cristiana sí, es que el ser humano está separado de Dios por el pecado original y también nuestra vida diaria por los pecados mortales que nos separan de Dios, nuestras limitaciones, nuestros fallos, nuestros errores, nuestro alejamiento consciente o inconsciente de Él. Separar de Dios. ¿Hay algo que pueda estar separado de Dios en el universo? Todo lo que hay en el universo tiene su existencia en Dios. Existen por Dios y para Dios. Fuera no puede haber nada, nunca. Entonces, ¿cómo se puede decir que el ser humano está fuera de Dios? Entonces Dios no es Dios. Vamos a ver. Si está presente en todas partes a la vez, de manera plena, el ser humano no. Aquí no. Nosotros no estamos en Dios. Dios está fuera, es un objeto que está ahí, en el cielo. El ser humano está aquí en la tierra, en este valle de lágrimas, sufriendo, experimentando tribulaciones y pruebas. Y tenemos que merecer a Dios, tenemos que unirnos a Dios a base de puños, a base de austeridad, de sacrificios, de penitencias. Eso es absurdo, es absurdo. Si Dios está en nosotros, en el corazón, en la esencia divina, está aquí dentro, ¿cómo podemos decir que estamos separados de Dios? Está Él en nosotros. Si está aquí, es que estamos unidos a Él. No estamos separados de Él. Es un error gravísimo. Poner a Dios fuera y empezar una aventura tremenda, apocalíptica, dificilísima, de unirnos a Él. Unirnos. Mira, voy a contar una historia que yo creo que ilustra bastante bien este error fundamental de la vida espiritual de tantos cristianos. Un monje que meditaba en una cueva observa que un ratón que estaba en la cueva, le empieza a roer las sandalias. El monje le mira y le dice, ¿por qué me molestas? Dice, tengo hambre, dice el ratón. Pero mira, no me molestes, déjame en paz. Estoy rezando para conseguir la unidad con Dios. El ratón va y le dice, ¿cómo quieres tener la unidad con Dios si conmigo no puedes estar unido, si no te quieres unir a mí? Entonces, esta es la gran pregunta, el gran interrogante. Vamos a ver. No podemos unirnos a Dios porque ya estamos ahí. Es como la historia esa del Zen, en el que un pez le pregunta a otro por el océano. El otro pez le dice, pero si estás ya en el océano, pero no lo veía, no tenía conciencia de eso. Entonces, la esencia divina que traemos dentro del corazón es, como digo, la puerta, la llave, para que podamos entrar y tomar conciencia de esa unidad fundamental con Dios. Estamos ya unidos a Él. No somos Él, por supuesto que no. Pero entonces tenemos a Dios y sin embargo estamos fuera de Él. Tenemos que unirnos a Él. Yo entiendo eso de la unidad con Dios, la vía unitiva, la entiendo como un reconocimiento de lo que ya somos, de la unidad con Dios. No una conquista de esa unidad, sino un reconocimiento, porque lo hemos olvidado. Somos ignorantes de esto. Estamos rodeados de Dios continuamente, de un océano de gracia y de misericordia, pero la vida, el mundo, el demonio, la carne nos alejan de esta conciencia y la perdemos. Entonces, al no sentir esa presencia, pensamos que estamos separados de Él, que somos distintos, o sea, que Dios es un objeto de fuera que hay que conquistar. Esto es completamente falso. Más cosas. Y entonces, la gente mala, la gente perversa, los asesinos, los violadores, los serifaltes globalistas que nos amargan la vida y que nos quieren llevar a la dictadura satánica. Vamos a ver.
no puede haber ningún punto donde no esté Dios totalmente. Eso ya lo hemos dicho. No hay ningún ser humano en el que Dios esté ausente. Ninguno. Más una persona dice, tú vas a ser malo y no te doy la esencia divina. Te quedas sin mi gracia, sin mi presencia. No. Dios, cuando crea el alma humana, bueno, crea el ser humano, le da esa esencia ya, el sello, porque es su hijo. Lo que ocurre es que, claro, nos da libertad, hay libertad, y hay algunas personas que pueden ignorar, rechazar, no querer ver eso. Entonces, estas personas son seres humanos, sí. ¿Están en un camino equivocado? Sí. Pero siguen teniendo la esencia divina. Claro que sí. Y se pueden convertir. Claro que se pueden arrepentir de sus pecados hasta el último segundo de su vida. ¿Hay gente que no tiene esa esencia divina? Sí, claro. Claro. ¿Quiénes? Los que no tienen alma. Los demonios. Un demonio... A ver... El demonio es demonio porque no tiene eso. Entonces, ahora mismo en el mundo hay más demonios de los que nos pensamos. No solamente los gerifaltes, las élites satánicas, sino también gente que vemos por la calle. Pueden ser demonios encarnados, igual que hay ángeles encarnados. Los demonios, los ángeles caídos, tuvieron coyuntas con las hembras humanas. Esa gente ya dudo yo. Y una persona muy malvada, muy perversa, yo tiendo a creer que está poseído por un demonio o que es un demonio directamente. Claro, la gente poseída por demonios se puede liberar, claro que sí. Hay exorcismo, hay gente que se convierte, hay milagros, claro que sí, por supuesto. Y otra cosa también a tener en cuenta es, todo esto que estamos hablando de la vida espiritual, ¿por qué y para qué? La gran pregunta. Dios crea unas criaturas llamadas seres humanos a los que da un sello, una luz divina, un fuego divino. ¿Por qué y para qué? Gran pregunta, ¿verdad? Esta pregunta voy a intentar responderla con algunos párrafos, algunos textos, porque son enseñanzas muy elevadas, un poco difíciles de comprender. Un poco difíciles de comprender, la verdad. Yo confieso que no las comprendo del todo, pero me han llamado la atención y quiero compartirlas con vosotros. Bueno, aquí tenemos en el libro de la Biblia, aparece delimitada esa presencia de Dios en el corazón. No de manera muy taxativa, pero sí de manera indirecta muchas veces. Así, en el libro del Eclesiastés dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Ha puesto la eternidad en sus corazones. La eternidad es la conciencia divina, es la infinitud. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es lo que estamos comentando, la ignorancia de que estamos en Dios, que estamos en unidad con Él. En la epístola a los Efesios, San Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí parece decir Pablo que Cristo solamente puede habitar en nuestro corazón si tenemos fe en Él. Bueno, aquí se podría hablar también del Espíritu Santo. Yo tiendo un poco a asimilar esa esencia divina con la presencia del Espíritu Santo. Pero claro, siempre desde que el mundo es mundo, desde que se creó el primer ser humano, ha habido esa esencia divina. No, después de Pentecostés, de repente todos tenemos esencia divina y antes no. No, pero desde Pentecostés yo la asocio más, creo que esa esencia divina, esa llama divina se ha avivado. El Espíritu Santo se mostró en forma de llamas de fuego en la cabeza, pero bueno, si trasladamos esa imagen al corazón, tenemos que ese Pentecostés pudo muy bien haber avivado, haber acrecentado, intensificado la esencia divina en el corazón. Los apóstoles y de la gente creyente. El bautismo también tiene esa función desde mi punto de vista. Lucas. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar al reino de Dios y él les contestó, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Qué significa eso? El reino de Dios ya está entre nosotros. Bueno, eso no quiere decir que esté en nuestro corazón. Puede decir que ya está, pero en el mundo no, porque en la época de Jesús había, y como ahora también sigue habiendo, explotación, pecado, miseria, en fin. En Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta la división del alma y del espíritu.
para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En la Biblia se comenta con mucha asiduidad que Dios escudriña el corazón del hombre. Parece que el corazón, ahí está nuestra intención, nuestra vida, y que Dios cuando quiere mirar al ser humano y juzgarle, pues mira el corazón, a ver qué tiene ahí. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Vale. Entonces, eso me ha de entenderlo, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a responder a la gran pregunta que antes nos hacíamos. ¿Por qué esto? ¿Por qué todo esto? Dios está en su infinitud, en su beatitud, en su dicha permanente, en un eterno momento presente de felicidad, y sin embargo, se despliega, se manifiesta, llega hasta el punto más bajo de la materia, esa manifestación, ese despliegue, y ahora, al llegar al punto más bajo, empieza la ascensión. Aventura de la conciencia, de la espiritualidad, de la vuelta a Dios. Religión significa religar. Ya hay una ligación, sí, pero está olvidada, está un poco perdida, soterrada, y hay que volver a establecer ese contacto, esa ligación con Dios. Ese es el sentido de la religión. Bueno, y ahora vamos a pasar a los textos más complicados que todo tiene tela. Vamos a ver si conseguimos entender esto. La vida no tiene otro fin que el de encontrar abajo esta totalidad de arriba, que descubrir sobre la tierra, en medio de las penalidades y de las contradicciones más acerbas, la unidad suprema, la infinitud suprema, la alegría suprema. Dice descubrir, no conseguir. Descubrir significa que ya lo tenemos porque hay que quitarle lo que cubre esa felicidad suprema, esa dicha suprema, ese éxtasis supremo. Y atención a lo que viene ahora. El proceso espiritual consiste en liberar la conciencia contenida en cada elemento, a fin de que ésta entregue su propia luz, aplicando su poder a la oscuridad. La materia es una sustancia divina que puede responder en lugar de arrastrarnos en su viejo hábito de gravitación descendente y de desintegración. Mas es una divinidad oscurecida o adormecida, sonámbula, un sol perdido, enterrado. Tremendo, ¿verdad? Uf. Voy a intentar explicarlo a mi manera esto. Vamos a ver. Dios se despega hasta llegar al punto más bajo de la materia y empieza la ascensión, el camino de vuelta. Voy a pegar esto también con algunos cuentos, historias cortitas que ilustran en su sencillez enseñanzas muy elevadas. A veces es el único camino, las parábolas de Jesús, por ejemplo. Un rey se enamora de una doncella y se casa con ella. Son felices durante un tiempo, pero de repente la doncella, su mujer, empieza a enfermar, a sentirse mal, y está rara, no es feliz, en fin, entra en depresión. El rey, preocupado, manda a llamar a médicos que lo examinan y no ven nada raro en ella, no saben qué hacer. Hasta que llega un sabio que dice, yo sé lo que le pasa a su mujer. Está enamorada de un orfebre de Samarcanda. Es una historia sufí. Samarcanda está por ahí, por Persia para arriba, Tayikistán, yo qué sé, esos países que acaban en Stán. Entonces, está enamorado de ese orfebre. Y por eso sufre y no es feliz. El rey, como quería mucho a su esposa, le da la libertad para que se vaya. Entonces, su mujer se va con el orfebre. Durante un tiempo todo va muy bien, es feliz, es una cierta dicha, vale. Pero ya con el tiempo empieza a sentirse desencantada, desengañada, aburrida. Ya no es lo mismo, ya hay una crisis, las cosas se deshacen. No está a gusto, no está a gusto. Hay un decaimiento del amor y se empieza a sentir incómoda, infeliz. Y entonces llega un momento en el que decide abandonar a Lefebvre y volver con el rey, como estaba previsto desde un comienzo. La traducción creo que es sencilla, pero la voy a decir. El rey es Dios, la doncella es el alma humana, el ser humano, y el Lefebvre es el mundo, el demonio, la carne, es la materia, el mundo material.
Entonces, claro, Dios da libertad al ser humano. Como el amor tiene que ser libre, ¿eh? Si el ser humano tiene algo pendiente, algo que le molesta, tiene una tensión interna y no puede amar a Dios como Dios se merece, en total plenitud, Dios le da libertad. Entonces el ser humano cae en la materia, se entierra en la materia, lucha en la materia, sufre en la materia, hasta que desengañado, desencantado, dice, bah, esto no me convence, esto no me da la felicidad, y yo me vuelvo con papá, con mi papaíto. ¿Ah? También el cuento de Pinocho es igual, si os fijáis, Gepetto es Dios. Pinocho es un hijo de Dios, pero un hijo de Dios que no tiene conciencia de su esencia. Y por eso es de madera, no es un ser humano completo todavía. Entonces, Pinocho se pierde, empieza a adquirir una serie de vicios, salen ovejas de burro y se cae, la caída, hasta que cambia, pues hace una operación con su padre, se convierte y entonces vuelve con Gepetto. Y entonces se convierte en un niño de verdad, de carne y hueso. Lo mismo que en el encuentro anterior, ¿verdad? Lo mismo de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto que voy a decir va a ser chocante. Sí. Yo sé que lo es. Pero hay que decirlo. Vamos a ver. La materia, los vicios, los demonios, los pecados, las tentaciones, el mal, está ahí. Nosotros creemos que para alcanzar la unidad con Dios, para descubrir la unidad con Dios, tenemos que sellar la materia, sellar el mal, por decirlo de una manera, no el mal, es sellar lo inconsciente, las pasiones, los instintos, todo eso. Yo sé que viene en tropel a nosotros de todas partes, porque el ser humano, aparte de que tiene un alma individualizada, ahí hay muchas cosas que vienen de atrás, de milenios de evolución, desde que fuimos creados por Dios. Entonces ha habido una especie de aglomerado de emociones, sentimientos, ideas, imágenes, pecados, en fin, llámalos como quiera. Entonces eso lo tenemos dentro de nosotros también. Entonces, a la vez que tenemos esa esencia, esa luz divina, tenemos con nosotros una pequeña familia, por decirlo así. Vamos a ver si me explico. El alma humana, en sus emociones, deseos, instintos, apegos y vicios y parámetros, tiene una serie de... esas características individualizan al alma humana, de tal manera que no hay dos iguales. Y cada alma humana tiene un fardo, tiene una tierra que colonizar y que conquistar. Una parte de esa gran materia universal, por decirlo así, de esa, no maldad, llamarlo materia, sí, es una materia que sufre porque está en la oscuridad y quiere luz. La materia, todo eso que llamamos cosas malas, no vienen a nosotros para molestarnos, para distraernos, para hacernos caer. No. Vienen porque también quieren luz, porque necesitan recuperar la conciencia, necesitan recuperar la presencia divina que también hay en ellos. Porque si no está Dios ahí, hoy que está el mundo lleno de maldad, hay un montón de sitios donde no está Dios, entonces imposible. Voy a volver a decirlo. Cuando emprendemos una acción, por ejemplo, cuando vamos a hacer el rosario, cuando vamos a emprender a una actividad espiritual, vienen, ¡bam!, se presentan ahí. A mí me ocurre. Pero no vienen a fastidiar, no, es que vienen como los niños, oye, se sientan a ver el espectáculo, porque también ellos quieren eso. Necesitan esa luz que está escondida en ellos. Mira, la voy a decir de una manera más clara. Tenemos que redimir la materia. Por eso venimos al mundo y por eso Dios nos da la luz, la esencia divina, para que con esa luz iluminemos la materia, la oscuridad, las tinieblas, el sufrimiento, el mal, para que el mal se convierta en bien. No quiero decir que hay que caer en toda del mal, no, en absoluto. Lo único que quiero decir es que si entramos por esa esencia divina, por esa puerta de conciencia, de unidad con Dios, todo se ilumina. Tenemos el deber de hacer esto, de hacerlo en este mundo. En el cielo, en el paraíso es fácil, estamos siempre en ese estado, ¿no? Pero aquí tiene tela marinera. Es como adentrarse en una selva, a golpe de machete.
en medio de oscuridades, tentaciones, cosas tenebrosas, energías negativas, en fin. Y tenemos el deber de redimir, no de olvidar, sepultar, enterrar eso. No, 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 no. Para eso no hemos venido aquí. Para eso Dios nos ha desplegado. ¿Para qué sirve esto? Se despega hasta el punto más bajo de la materia para luego, ahí, se arrincona, se mete en un cofre, se coge la vida y se tira al mar. Y eso se queda enterrado porque es malo. Entonces yo tengo que volver. Pero acordaros de la historia del ratoncito. ¿Cómo se redime la materia? Muy sencillo. Conectando con nuestra esencia divina, con la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Mira, os voy a contar de una manera también gráfica con una historia. Imaginaos una habitación oscura que lleva así en la oscuridad 1000 años. Sombras espesas, impenetrables. Entonces, la manera mejor de combatir contra esta sombra no es luchar una a una contra ella, porque quizás una viene otra. Es inagotable, la fuente de la materia es inagotable. ¿Qué hay que hacer? Abre un postigo de luz. Y la luz que entra por el postigo disipa las tinieblas, aunque lleven ahí 1000 años. Abre un postigo de luz. Eso es lo que tenemos que hacer. No, bueno, cierro la habitación, tiro la llave y yo me voy por ahí y ya está. No, es que no se puede. No se puede. Porque eso te viene una vez y otra porque quiere luz. Quiere también su parte de divinidad, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, esta es la misión que tenemos que hacer. Y por eso cada persona, somos creyentes, entendemos que tenemos siempre los mismos pecados, las mismas tendencias, que vienen desde la cuna prácticamente. Una misión que hacer, un territorio que colonizar. Tenemos que conquistar, colonizar esa parcela del mundo material que Dios nos ha dado para que la iluminemos, para que la redimamos. Con esfuerzo, con sacrificio, con sufrimiento, claro. El sufrimiento, por supuesto. Por supuesto. Llevar luz, llevar la esencia divina a la materia, a lo que está abajo, es complicado, es difícil. La materia es pesada, es inerte, no responde bien. Hay que tener mucho empeño, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero esa labor la hace Dios, no hacemos nosotros. Nosotros no podemos luchar contra la inmensidad de la materia, nos arrolla, nos arrastra. Es un universo pesadísimo. Entonces, esa es nuestra misión aquí. Entonces, vuelvo a decir, tenemos una pequeña familia que hemos adoptado para redimirla, para enseñarla, para educarla. Eso, vuelvo a decir, que no significa que tenemos que meternos, enfancarnos hasta el final de la materia. No, es todo lo contrario. Es abrir la puerta de luz, pero hacer participar a nuestras tendencias más primitivas de esa luz. Eso es lo que, por eso tenemos a nosotros esas tendencias. Por eso aparecen cuando meditamos, cuando rezamos. ¿Por qué? Porque digo, oye, mira, no me dejes aquí. Dame la luz que yo quiero, necesito esa luz. Para eso has venido aquí, para eso estamos contigo. ¿Me explico? Vale. Yo sé que estas visiones son complicadas, son difíciles, pero bueno, a mí me ayuda un poco a entender el sentido de la vida, de la existencia, de por qué estamos aquí. Cristo vino a esto. Dios viene al mundo material y redime. Con su sacrificio nos redimió, vertió su sangre. En la Eucaristía igual. La Eucaristía es una transubstanciación. La materia que es pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es así. Es así. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco esto para que veáis. O sea, que la materia es una sustancia divina que puede responder en lugar de estarnos en su viejo hábito de gravitación descendente y desintegración. Esto yo le doy también al maestro Eckhart, un maestro dominico, profesor de teología en París, del finales del 13 y comienzos del 14, que es un místico. La mística cristiana se basa en esto, esto que estoy comentando. Y también Ruth Broek, un gran místico belga, y Tomás de Kempis fue discípulo de Eckhart. Eckhart, su filosofía, su teología, se basa un poco en la superación del sufrimiento. Y dice esto: separarnos de la unidad, diferenciarnos de Dios, es sufrimiento, porque con esta separación perdemos la alegría. Venir a este mundo sometido a la decadencia y a la muerte es sufrimiento. Conquistar con trabajos infinitos este mundo material para arrancarle el sustento es sufrimiento.
Enfrentarse a fuerzas adversas para conquistar la materia, para el espíritu, también es sufrimiento. Pero un sufrimiento que redime y que se convierte a la larga en alegría. Esto que viene ahora, ¿por qué sufrimos?, preguntó Catrey al maestro Eckhart. Dios hubiera podido contentarse con ser Dios, pero no lo hizo. Eligió convertirse en Dios. Para eso sirve el mundo, para que Dios llegue a ser Dios. Porque un Dios que solo es Dios es mucho menos que un Dios que se convierte en Dios. Ser perfecto es mucho menos perfecto que convertirse en perfecto. Ser bueno es menos bueno que convertirse en bueno. Es imposible ser feliz, hay que llegar a serlo. Es imposible ser compasivo sin la fragilidad. No se puede ser valeroso sin riesgo y sufrimiento. ¿Quién puede conocer la dicha sin haber conocido el dolor? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que, vamos a ver, Dios está en su infinitud, en su beatitud eterna. Pero, es decir, quiere hacer partícipe a todas sus posibilidades de esta felicidad. Una posibilidad de Dios es la materia, por supuesto. Entonces, imaginamos que somos felices siempre sin problemas. Entonces se pierde la dicha, se pierde la felicidad, se pierde un poco el sentido de la felicidad. La verdadera felicidad, la dicha, se consigue cuando se atraviesa el dolor. Y si del dolor, del sufrimiento, pasamos a la beatitud, a la felicidad, a la dicha, ahí se disfruta mucho más. No sé si me he explicado. Pasar por el sufrimiento para recuperar, para valorar la beatitud, para valorar la dicha, el éxtasis permanente. Entonces, el sufrimiento es lo que nos prepara para la beatitud. Y quien ha sufrido y vence el sufrimiento y pasa el sufrimiento, y si es a base con su esfuerzo y con la ayuda de Dios, accede a cotas de felicidad mucho más elevadas. Entonces, dice, Dios no puede simplemente ser y simplemente descansar eternamente. Si fuese simplemente un ser, su bondad, su belleza, su verdad, su misericordia y su amor le serían impuestos por su ser, por ser Dios, y no dispondría de libertad, ni de felicidad, ni de conciencia. Por esta razón, Dios se ha rodeado de un gran misterio con el fin de convertirse en lo que es. El hombre es el tiempo que Dios se toma para convertirse verdaderamente en Dios. Difícil de entender. Y luego le dice, sí, pero ¿por qué tanto sufrimiento? Eckhart responde, es imposible comprender los accidentes y las vicisitudes de la vida en tanto no se abrace el proyecto de Dios, que es producir lo divino. Lo divino solo puede ser la superación de sí mismo, y esta superación es imposible sin el sufrimiento. Pero el sufrimiento no es lo contrario de la felicidad, es su condición. Las dificultades son como un escalón. Para quien viaja horizontalmente, una pared es un obstáculo, pero para quien viaje verticalmente, una pared es un camino. En fin. Complicado. Sí. Complicado. Pero lo que está claro es que Dios despliega la creación hasta el punto más bajo de la materia para que vuelva a Él. Está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta en el punto más bajo de la materia hay presencia de Dios. Dios está ahí. En fin, aunque cueste trabajo verlo, entenderlo y comprenderlo. Bueno, estas son las preguntas, las cuestiones que he intentado exponer en este vídeo tan difícil. Yo entiendo que quien ha llegado hasta aquí dirá, ¡puf! Esto es muy difícil de entender y de digerir. ¿Ese señor de qué va? ¿De qué va? Pues, es mi opinión, la opinión de mucha gente, no solamente mía, de teólogos cristianos, de místicos importantes, y que bueno, yo he cogido de aquí y de allí y he hecho mi experiencia. Y también he leído bastante, la verdad. Llevo muchos años con esto, mucho. Entonces, nada, amigos, la verdad, es un vídeo largo, difícil,
Pero bueno, pido vuestra comprensión y sobre todo bueno, vuestra reflexión. Que no son ideas mías, yo no he descubierto esto, sino que lo he experimentado. Y como lo he experimentado, puedo hablar de esto. No son lecturas, son experiencias vivas, son testimonios de alguien que lo ha sentido, que lo ha visto. Entonces, vale. Os pido por favor que, aunque choque a vuestras creencias, pedíis un poco de reflexión, que os dejéis un poco interpelar. Pero sobre todo os pido, ruego, no creáis que el objetivo de vuestra vida espiritual, de vuestras devociones, es la unión con Dios. No, por favor. Es descubrir la unidad que tenéis ya. Disfrutar de ella, gozar de ella. Y si luego con esa visión, con ese descubrimiento, redimís a la materia y ilumináis las sombras que os rodean, porque todos tenemos sombras, mejor que mejor. Pero al menos quedaros con eso, ¿vale? Bueno, amigos, un abrazo muy fuerte. Dios nos bendice. Viva Cristo Rey. Y viva el Sagrado Corazón de Jesús, que tenemos aquí detrás, y el Inmaculado Corazón de María. Un abrazo para todos.